Dios bendiga, amados hermanos, y bienvenidos a este estudio más de Escuela Dominical. Mi nombre es el hermano Denis Feliciano, por los que no me conocen, ministro de Christ Salvation Ministry. En este día vamos a grabar nuestro estudio número 2 de la guía dominical, que se titula Los hijos en el plan de Dios. Sabemos muy bien que Dios, pues como habíamos hablado en la clase anterior, pues estableció la familia y también pues le comandó al hombre le dijo al hombre que se procrearan y hincharan la tierra, ¿verdad? Porque ese es el plan que Dios había establecido desde el principio. Y en esta clase de escuela dominical vamos a revisar esas cosas y vamos a hablar pues de la estructura familiar, que hay personas pues que lamentablemente pues tienen problemas, ¿no? Son estériles por alguna otra razón, no pueden tener hijos, pero hay soluciones de eso, que también hay planes adoptivos que pueden adoptar otras personas, a otros niños y adaptarlo a su familia para que se vivan como una familia feliz, que no hay nada imposible, porque hay muchos millones de niños que necesitan un hogar, ¿verdad?, donde estar, y una familia que los quiere, les instruya bien, especialmente con los caminos del Señor. Y en este día pues vamos a hablar cosas parecidas y vamos a hablar cosas de lo que dice la palabra de Dios, con respecto a los hijos en el plan de Dios. Y dice la base bíblica que se encuentra en Lucas, vamos a hablar en Lucas y en el libro de Éfesos también. Hemos hablado que cuando hablamos dos citas bíblicas en diferentes partes de la Biblia, precisamente en el Nuevo Testamento, pues habla cosas bastante céntricas, cristocéntricas y sana doctrina para edificación de nosotros como iglesia. Y dice Lucas 2, 21 a 29 y 33, 35, que van a estar los estudios bíblicos, y en Éfesos 6, capítulo 6, versículo 1 al 4. Los tres objetivos de la clase es: número 1, adquirir nuevas ideas en la noble tarea de criar sus hijos según las enseñanzas bíblicas. Número 2, incrementar el amor y cuidado hacia los hijos que el Señor ha tenido a bien dar. Número 3, imitar a José y a María en el cuidado personal y espiritual de sus hijos. El pensamiento central dice: los hijos pueden ser realización de nuestros sueños en lugar de ser una pesadilla. El texto áureo: y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmo 127, versículo 3. En Lucas 2:21 dice la lectura antifonal: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para que presentara al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que le dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: y aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Efesios 6:1 dice: los hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En otras palabras, cuando los hijos no obedecen a sus padres, pues están violando o están rompiendo el mandamiento que Dios lo da, que es obedecer a sus padres. Y el otro que es bien importante y va junto a la par con eso es: honra a tu padre y tu madre, que el primer mandamiento con promesa, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea larga tu vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Que es más claro que esto no puede estar. Hay muchos padres hoy en día que en vez de criar a sus hijos adecuadamente bajo la palabra de Dios, lo que hace es que los insultan, los ofenden, los tratan mal, los rechazan.
y muchas veces pues hasta la vida pierden, ¿verdad? Por la causa del maltrato. Y es muy lamentable, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas que hacen esto pues no conocen, no tienen nada de conocimiento del Señor, y si lo tuvieron pues están completamente alejados de la gracia de Dios, cegados por las cosas de Satanás y la carne, y por lo tanto no pueden admitirse, someterse a lo que la palabra de Dios los manda, ¿verdad? Como siervos de Dios, como seres humanos que somos. Por eso que hay leyes establecidas por el hombre para cuidar a los niños de maltrato físico, mental, verbal y mucho más, de la muerte también. Que lamentablemente hay niños pues que perecen a causa del maltrato también. Y muchos niños lamentablemente mueren por eso mismo, por la falta de educación de los padres. Y todo viene del hogar, mi hermano, todo viene del hogar, y la enseñanza que le dan a uno. Y yo me acuerdo cuando hace como un año atrás, tuve un sueño de eso, que veía como la creación entera pues estaba siendo destruida, y hasta los planetas explotaban, y decía, Señor, yo le oraba a Dios, por favor no destruya la creación, Señor. Y oraba y oraba, y el Señor me mostró en un campo cuántos cuerpos de niños muertos, sangrentados había, muchos. Y una tristeza que me dio, porque de verdad cuando miramos los niños en las guerras y en todos lados, los niños son los que sufren. Y lamentablemente pues hoy en día han sacado la Biblia de las escuelas, de las cortes, y no se puede ni hablar de Dios en la escuela, porque siquiera quieren votar a uno o quieren presionar cargo en contra de uno. Y a veces ahorita sí, que cuando vengamos a ver, van a querer prohibir la Biblia hasta en los hogares también, y va a haber una batalla tremenda, porque entonces vamos a tener que seguir predicando la palabra, así, enseñándola como mande, ¿me entienden? Que haya persecución. ¿Por qué? Porque es nuestra obligación como siervos de Dios, como padres, de enseñar siempre la enseñanza bíblica. Vamos a entrar en sí lo que dice la introducción de nuestra guía dominical, y dice que después de los problemas íntimos y legales de una pareja, las responsabilidades se siguen importancia, son la llegada y la crianza de los hijos. Los pasajes que se presentan aquí como base para estudio hablan de tres cosas de suma importancia que deben tener en cuenta los padres. En primer lugar, apreciamos la obligación de acuerdo con las Escrituras. Luego, damos una mirada a las bendiciones de los hijos que pueden traer a los padres, si ambas partes se mantienen dentro del plan de Dios. Finalmente, consideramos que las instrucciones que da el apóstol Pablo a los padres en Efesios en cuanto a la tarea de criar a los hijos en disciplina y amor cristiano. Lamentablemente, como le estaba diciendo, se ha sacado esto de las escuelas, se ha sacado, y aún en la misma iglesia pues no se dan bastante instrucción acerca de esto, y por eso que estamos en la situación que estamos hoy en día, porque es nuestro deber predicar la palabra, enseñarla y orar por las naciones, por estos líderes, para que haya paz y nosotros mismos tengamos tranquilidad en nuestros hogares y en nuestro trabajo y en nuestra manera de andar también. Pero si no hacemos caso a estas cosas que la palabra de Dios nos enseña, es imposible llevarlas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es instrucción para nuestra vida, nuestra alma, nuestro sentimiento y todo nuestro pensar, para pensar no como nosotros nos da la gana y cómo actuar como nos da la gana, sino como la palabra de Dios nos manda a hacer para ser efectivo en la obra del Señor. En el versículo 12 de este capítulo se menciona un detalle sencillo, pero de nota y cuidado de José y María por Jesús, envuelto en los... Casi todos los estudiantes de la Biblia están de acuerdo en que esta era una profecía de los sufrimientos y la muerte cruel a la que sería sometido su hijo. Pero también le dijo, a esta madre, quizás sin aquella pudiera entenderlo, porque sería necesario este dolor para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esta es la noble causa por la que Cristo dio su vida. Por esta es una gran lección para los padres a través de las edades. El placer de verse rodeado por sus hijos se acaba pronto, pero eso los padres de hoy deben hacer todo lo posible por dar lo mejor a sus hijos, influir en ellos en cuanto a la fe, orientarlos para que se desempeñen satisfactoriamente la vida y cuando ya no estén con ellos. Y no es que le prohíban que le den todo lo que ellos quieran,
comprarle todos los caprichos de ellos, sino instruirlos bien. Que sean buenas personas, educadas, que cuando necesiten ayudar, que ayuden a las personas, ¿verdad? Que hagan cosas para la obra del Señor, y que se mantengan ellos mismos como buenas personas en sí, íntegras en los caminos del Señor, ¿me entienden? No que se pierdan y agarren a hacer lo que les da la gana, porque entonces de nada va a servir lo que uno le instruyó a ellos. Pero vamos a continuar leyendo. Dice que esta sesión de Éfeso sobre la familia introduce aquí recomendaciones específicas sobre la actitud de los hijos hacia sus progenitores. Hionis, como se llama en el original, no el original, el griego, porque el original es el hebreo, no el griego. La frase obedecer en el Señor califica como tipo de obediencia que se debe esperar. No se trata de una obediencia ciega ni forzada. Cuando las instrucciones le dan el Señor, es decir, el amor y con orientación de la palabra de Dios, la respuesta tiene que ser de la misma calidad. El apóstol advierte a los hijos que obedecer a sus padres es justo. Es lo que requiere la palabra de Dios, como la demuestra al citar el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. No solo es el primero de los mandamientos con promesa, es también el primero en referirse al trato del creyente con los demás seres humanos, especialmente los padres de uno, que son humanos también. Los cuatro entienden y se dirigen a Dios, pero aquí pueden ayudarnos algunas preguntas. ¿Cómo deben mandar los padres para que sus hijos les obedezcan? ¿Cómo deben vivir los padres para que los hijos los honren? Pero también tenemos que darnos cuenta que muchas veces y por eso hay que cobrar mucho, que se enseña, te trata de enseñar a los hijos lo más que pueden, pero como lamentablemente están viviendo solo con la madre, solo con el padre, no están los dos en el núcleo familiar, pues hay problemas grandísimos ahí. El enemigo ataca mucho y machaca mucho ahí, porque los confunde, y por eso que hay diversidad de género y un montón de cosas hoy en día, porque todo viene de ahí. Y hay gente que no lo quieren aceptar, pero va mucho más allá de eso. Yo me acuerdo cuando yo más joven escuchaba a un brujo de esos grandísimos que decía que había gente porque tiraban brujos y hacían a las personas convertirse en homosexuales. ¿Me entienden? En otras palabras, la gente no se da de cuenta que el enemigo está todo esto que se está moviendo por aquí. Y son millones de personas los que practican la brujería y que están haciendo esto a la misma vez para destruir la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes con ella. La iglesia todavía está aquí y es una guerra que se está haciendo contra aquellos que sirven a Dios en espíritu y en verdad. Pero esas cosas no se saben ni tampoco se dicen, porque son cosas secretas que están en el ocultismo. No están escritas para que todo el mundo lo sepa. Pero Dios me dio la oportunidad de escuchar eso, y ya lo he explicado en varios videos anteriormente, que de ahí que vienen todas esas cosas. Vamos a continuar leyendo. Dice que las instrucciones para los hijos se presentaron en sentido positivo, pero al dirigirse a los padres, el apóstol empieza con una prohibición para luego exponer un consejo positivo. Y Pablo considera el provocar la ira como un gran riesgo para enojar y enfadar a frustrar el carácter de un hijo, al grado que llegue a perder las virtudes que se le demandan en los versículos anteriores con su respecto a obediencia. Provocar a ira a los hijos es insultarlo, ofenderlo y tomar en cuenta sus necesidades, si no tomar en cuenta sus necesidades ni manera de pensar. En cambio, el manual divino le proporciona a los padres el curso correcto para que tengan que seguir si desean tener una familia ordenada y agradable en los caminos del Señor y también en la sociedad también. Criarlos en disciplina, o sea, instrucción práctica, la cual hace acompañar el rigor, el orden y la reprensión sana e equilibrada. Aquí que señalar también que no es necesario castigo físico, no que no sea necesario, sino que muchas veces pues no se necesita hacerlo, como comparado se puede llegar a hacer muchos arreglos también. Si han establecido buenas bases de disciplina, la palabra amonestación
viene del griego notesia, que puede referirse a la instrucción verbal de un tipo intelectual que imparten los padres. Esta debe basarse siempre en los preceptos y la orientación de la palabra del Señor. Siempre tiene que ser así, más cuando van a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos que dar testimonio en la calle de que le estamos predicando a los hijos, y el ministerio tiene que venir por el hogar, el respeto tiene que venir por el hogar primero. No quiere decir que hay hijos que se creen en el evangelio y después se descarrían a lo que le da la gana. Eso pasa a veces también, pero tenemos que poner nuestro granito de arena, hacer lo mejor que podamos conforme a lo que la palabra de Dios nos manda a hacer, para después no tener que arrepentirnos de cualquier cosa y podemos tener que darle cuenta a Dios por esas cosas también. Continuamos, le dice que la primera parte de la lección vivimos como digno ejemplo de cómo criar a los hijos en el Señor y el caso de la familia de Jesús. Jesús y María, tan pronto como pudieron y en la medida de sus posibilidades, llevaron al niño al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Esto demuestra la preocupación por brindar a Jesús en su infancia todo lo que fue necesario personal y socialmente. En la segunda parte del estudio dimos una mirada a las instrucciones del apóstol Pablo para los hijos y sus padres. Hicimos énfasis en muchas veces, y son los mismos padres que no preparan el camino para los hijos y se porten bien. Si queremos que nuestros hijos nos obedezcan y honren, y no debemos de hacer nada para provocar su ira, más bien tenemos que esforzarnos por criarlo en disciplina, instrucción rigurosa y amonestación, instrucción verbal basada en la enseñanza de la Escritura. Sí. Por una cosa que quiero agregar también es el tono. Muchas veces se le habla con respeto y se le dice cosas, y muchas veces pues le quieren gritar a uno también. Y a uno pues no puede permitir eso, porque eso es inaceptable. Porque ya al hacer el hijo eso está violando la palabra de Dios. Por lo tanto, ya se está desequilibrando de lo que uno le está enseñando, y uno tiene que volverlo a decirle las cosas para atrás para que caiga en sí. ¿Me entienden? Pues no se puede permitir esas cosas, sino que tiene que ir de ambas partes, la comprensión y a la misma vez respeto también, pero especialmente de los hijos a los padres también primero, porque por los padres son los que le proveen todo, le dan todo, aparte que le traen a este mundo, le compran ropa, internet, en pañales, acostado en pesebre. En el versículo 21 sus atenciones hacia el niño no solo provenían de su amor y gozo en cuidar de él, sino también de su obediencia a las enseñanzas de Escritura. La circuncisión era una operación que consistía en cortar el prepucio que lo cubre el glande del pelo del niño, del pelo de un niño en su octavo día de vida. En otras palabras, lo circuncidaban para prepararlo, ¿verdad? Para que seguir la religión judía, que hasta el día de hoy todavía celebran eso en los hospitales. Pues cuando un niño nace, pues le preguntan a la mamá si le quiere que lo circunciden o no. Esta era una señal de pacto de Dios y se hacía para que cada varón fuera partícipe de las bendiciones de dicho pacto. Génesis 17, 10 y 12, Levítico 12, 3. Esto muestra que el cuidado de José y de la madre de Jesús, y es ejemplo para todos nosotros de obediencia a Dios y de amor a sus hijos. Cuando se cumplieron los días, esto se refiere a los 40 días que toda madre tenía que esperar para venir al templo cuando había dado a luz al niño, a su hijo. Cuando tenía una hija, el tiempo de espera era el doble. La expresión conforme a la ley de Moisés indica que toda la vida de Jesús que estuvo dentro de las instrucciones de la ley de la Torá, como se dice en Gálatas 4:4, le trajeron a Jerusalén y quizá desde Belén, donde probablemente se hospedaban. Notamos el anhelo de los padres de llevar cuanto antes a estos hijos a la casa de Dios para dedicarlos al Señor. Quizás sea para los padres de hoy solo un acto simbólico, por la decisión de servir al Señor la toman los hijos cuando llegan a la edad
de responsabilidad. Sin embargo, este gesto demuestra el interés en que los niños están guiados por la senda de vida de luz. Jesús como primogénito, la expresión todo varón que abriere la matriz será llamado santo para el Señor, está en Éxodo 3:2 y Números 3:13. Se originó la noche en que el ángel de la muerte hizo morir a todos los primogénitos de Egipto, y Dios pidió como suyos a todos los primogénitos de Israel. Jesús fue primogénito, que en griego se dice prototokos, de su madre. Lucas 2:7, Mateo 1:25 son las referencias bíblicas que hablan aquí. Pero con relación a Dios, no fue su primogénito, sino unigénito. Monogene, que esa es la palabra que se dice en el libro, pues, en la escritura bíblica, que es el único, pues, que podía hacer lo que hizo, que murió por la humanidad, redimiéndola y tomar su vida para atrás, ¿me entiendes? Dice, por ser primogénito de María, los padres del niño de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme escrito en la ley, Lucas 2:27. Eso indica que ellos llevaron la ofrenda de rescate por su primogénito. El placer de estar con ellos, las elocuentes expresiones del anciano Simeón no tomaron por sorpresa a José y a María su madre, o Miriam como se dice en original, porque María, el nombre María no existía en aquel tiempo, sino era Miriam. La traducción del griego el idioma que le siguió después, pues que usaron ese nombre de María. Lo que nos dejó asombrados fue escuchar tales cosas del labio de un extraño, pero reconocieron que este era un vaso usado por Dios para advertirles a los niños qué significaría para ellos y para su pueblo. Muchos de los judíos verían a su caída, mientras que otros su levantamiento. En Jesús eso dependía de cómo recibían su mensaje. Una aplicación práctica de una nota nos da margen para pensar en el placer de que estos padres sentían al estar al lado de su hijo tan especial. Suficiente razón tenía el escritor del Salmo 127 al decir: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 127, versículos 3 al 5. Continuamos leyendo, dice que aquí llegamos a la primera nota de dolor que el corazón de María, tan regocijada, que con una corazón de María, de una madre tan regocijada, decía, todo lo que había escuchado hasta allí era prometedor, maravilloso y placentero. Sin embargo, no todo iba a ser para siempre. Este venerable anciano le trajo a María un anuncio que no era nada de grato para ella. Una espada traspasaría tu misma alma. Y hasta PlayStation y todas esas cosas y hoy en día no piden nada barato, sino que quieren todo bien caro, hasta más caro de lo que uno se pone. Y hay que tener un control acerca de eso, porque los tiempos están muy malos y no podemos basar nuestra mirada solamente en lo material. Vamos a entrar a las 5 preguntas de hoy, para así será con broche de oro. Y la pregunta número 1 dice que ¿qué relación tiene el nombre Jesús con la misión redentora del Cordero de Dios? ¿Sí? La respuesta dice que el nombre de Jesús quiere decir el que salva. Jesús vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. La segunda pregunta dice: ¿qué dato revela aquí la situación económica de José y María? Y la respuesta dice que ellos ofrecieron lo que bajo la ley era ofrenda de las personas muy pobres, como se revela en Levítico 12:8. ¿Qué dijo Jesús con respecto a presentarle los niños a él? La respuesta dice que Jesús enseñó que habían que dejar
a los niños venir a Él y no se lo impidieran, porque de ellos tal es el reino de los cielos. La cuarta pregunta dice: ¿cuál debe ser la meta de un matrimonio cristiano cuando el Señor le concede tener el hijo? La respuesta es: la meta es deber ser que los hijos alcancen la salvación y sirvan a Dios. Esa es la meta que tiene que tener todo padre cristiano, todo, ¿cómo se llama? Creyente de la palabra de Dios. ¿De qué manera deben conducirse los padres cristianos para que sus hijos los obedezcan? La respuesta dice: los padres cristianos deben modelar la vida cristiana de tal modo que sus hijos quieran imitarlos y obedecerlos siempre. Aunque no lo admitan rápido, pero en el futuro se den de cuenta a ellos que sus padres le dieron buenos ejemplos y que sus padres hicieron lo que pudieron por ellos, y que ellos mismos hagan lo mismo por sus hijos cuando tengan sus hijos y su familia también. O como le estaba diciendo, en estos casos de hoy en día es bastante difícil, porque el hogar de hoy en día ha sufrido mucho daño en cuestión, porque la sociedad muchas veces pues está siendo criado por un solo padre, ya sea el padre o la madre, y la familia solamente tiene una persona con ellos para que los instruya. Es muy difícil muchas veces pues llevar la familia así. Pero vamos a dejar este mensaje de hoy aquí hasta este momento, hasta ahora. Y yo le pido que sigan orando por mí, por mi ministerio y mi familia. Ya mi esposa el mes que viene volvemos para atrás para que le hagan los otros exámenes de cómo va el trasplante de riñón. Ya vamos casi 3 meses y todo está viendo bien, gracias al Señor. Continúo orando por nuestro ministerio, por nosotros, por Christ Salvation Ministry y por Christ Salvation Ministry Church también. Y nos vemos en la próxima clase número 3, que vamos a hablar de un tema bastante bonito para todos ustedes. Dios me los bendiga, que pasen muy buena noche, los amamos mucho. Y si tienen algún comentario, déjenos en los comentarios abajo, con la pregunta que sea, que les respondremos para atrás en el mejor del Señor. Dios me los bendiga, Dios me los padre, Dios me los guarde, y nos vemos pronto en el estudio número 3. Bye.